1, solo, mire, escuche bien, solo en este verso podemos encontrar una gran profundidad para poder entender lo que el escritor, ¿quién escribió Génesis, hermanos? Moisés, ¿verdad? Que tenemos que Moisés escribió los 5 libros. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, que estamos estudiando, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenemos que saber esto, hermano. Moisés escribió el Génesis. Mire cómo es el Espíritu Santo. Ni había nacido Moisés y Moisés escribió el Génesis. ¿Cómo ve usted? Podemos encontrar una gran profundidad para poder entender lo que el escritor Moisés detalla. Aquí a la verdad necesitamos y tenemos que pedir la sabiduría a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Busque Santiago 1:5. Porque es importante pedirle la sabiduría a Dios, hermano. Para no hacerlo errar a usted y yo también, porque hasta yo voy ahí si doy una... ¿Quién quiere leer Santiago 1:5? Yo creo que lo debemos de saber, ¿verdad? Dice el texto, si alguno dice de vosotros, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Verdad que no? Dice que sin reproche, no importa quién seamos, qué educación tengamos o qué estatus tengamos, la sabiduría la da Dios abundantemente y sin reproche. Sea una persona docta o no, si usted se la pide a Dios, Dios se la da. Usted puede también ser un maestro, usted puede enseñar también, porque la sabiduría viene de Dios, hermanos, pero no la sabiduría animal diabólica de este mundo, sino que la de lo alto, la que es pura, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Ha oído ese verso usted? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, esa es la sabiduría de Dios, hermano, sin hipocresía. Y la guianza de su Santo Espíritu para poder comprender. Quizás no lo hagamos a plenitud. Este verso lleno de detalles e información con que lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Ya vimos al principio del capítulo y el verso mismo quién es el primer personaje que aparece en escena. ¿Quién aparece en escena primero? ¿Quién aparece en el verso? ¿Quién es el primer personaje que aparece en Génesis 3:1? Aparece alguien en escena allí, ¿verdad? Muy bien, la serpiente. Estamos hablando del animal literal. Vimos una de sus características. ¿Cuál es una de sus características que está aquí en el verso? Su astucia. Gracias, hermano. Eso significa que está en clase. Cuando uno responde que está en clase. Su astucia. El primer personaje que aparece es la serpiente. Solo vimos una de sus características, que es la astucia, su astucia. Dice así esto, y no solo eso, cómo fue usada por un ser que se reveló allá en Ezequiel 28, 13 al 19, allá en Eder, en el huerto de Dios estuviste. ¿Verdad que leímos Ezequiel la semana pasada, verdad? Lo leímos, no lo vamos a leer porque está bien largo, pero ya lo leímos. Su astucia, y no solo eso, cómo fue usada, lo vuelvo a repetir, por un ser que se reveló allá en Ezequiel 28, 13 al 19, allá en Edén, empieza el texto, en el huerto de Dios estuviste. Te paseabas, dice, la vestidura, y vimos todas esas cosas, la vimos, ¿verdad? Vimos a través del relato bíblico que fue un ser creado, porque dice que fue creado. Dios es el creador de todas las cosas espirituales y materiales, hermanos. No hay otro como Él. En el cual se halló, ¿qué se halló en Satanás, hermano? Me va a poner el hermano las palabras que sacamos del texto. Lo primero que se halló en Satanás, mire aquí está, fue maldad. 2, iniquidad, pecado, enaltecer, corrompiste y profanaste. Eso es lo que se halló. Le voy a explicar palabra por palabra, porque a veces sabemos las palabras, lo digo por mí también, pero no sabemos su significado.
Y es muy importante, ahí están los versos que habla de todo esto, también lo vamos a leer, por eso le digo que quería correr hoy yo. Así que los que quieran leer, lo hagan voluntariamente, me ayudan. Ponga atención, ¿qué significa la primera palabra? La primera palabra, maldad. Mire qué dice, qué significa. Tuve que investigar mucho esto. El ejercicio del poder que tiene una persona para hacer daño a otras. Eso es maldad, hermano. Lo repito, el ejercicio del poder que tiene una persona para hacer daño a otras, hermano. Eso es maldad, hermano. Vamos a la Biblia, Génesis 6, 5, 8. Mire, desde el principio está la maldad. Génesis 6, 5, 8. Yo lo leo. Aleluya. Quiero que les voy a pedir algo. Si trae su Biblia, lea su Biblia. Yo estoy tratando de aplicarlo en todos los cultos. Sí está bien la pantalla, excelente, es una gran ayuda. Pero cuando están los hermanos predicando, yo trato de leer mi Biblia. Lo hago, lo estoy aplicando yo primero, no es que le estoy, ¿verdad? A usted. Pero si trajo su Biblia, ábrala. Es la palabra de Dios que tiene en sus manos. En las manos la tenemos, hermanos. Vamos a leer Génesis 6, 5 al 8. Mire qué dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire qué es esto, lo repito. Y vio Jehová, mire qué vio Jehová. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, esa palabra raeré es que vas a terminarlos a todos, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, mire quién va aquí, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el pero de Dios, hermano, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Uno, hermano, Noé. Iniquidad, la segunda palabra, es el pecado en su peor expresión. La iniquidad es premeditada, mire esto, continua y en aumento cuando coqueteamos con el pecado. Caemos en la mentira que podemos controlarlo. Eso es iniquidad, hermano. El pecado en su peor expresión. Culpa digna de castigo es esto, hermanos. Lo vuelvo a leer porque es muy importante. La iniquidad es el pecado en su peor expresión. La iniquidad es premeditada, continua y en aumento cuando coqueteamos con el pecado. Cuando caemos en la mentira, mire, caemos en la mentira que podemos controlarlo, hermano. Miqueas 2:1. ¿Quién quiere leer Miqueas 2:1? Fíjate que hay personas que se acuestan pensando en hacer iniquidades, hermano. Lo dice la palabra. Ya hay un lector, Miqueas 2:1. Ya, gracias. Miqueas 2:1. Mire este verso. Habla de esta palabra. Cada texto habla según la palabra, ¿verdad? Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Imagínense, ¿verdad? Sí concuerda esto. Tienen en su mano el poder, mire. Y es una culpa digna de castigo. ¿Usted sabe qué es la palabra premeditada? Pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo. O sea que la persona piensa la iniquidad y la maldad para hacerlo, hermano. ¿Sabe cuál es un ejemplo? Como estas personas que han hecho tiroteos, estudian todo el lugar, van y vienen, observan, eso es premeditado. Ya tienen un día que lo van a ejecutar.
han estudiado cómo se mueve la gente, qué se mueve ahí, todo. Eso es premeditado. Y a veces hemos actuado así. Cuando alguien tal vez, bueno, digo yo antes, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas. Cuando alguien nos hacía algo malo, decíamos, va a ver mañana la que le espera. Ya estaba uno maquinando qué le iba a hacer a la persona. Eso es premeditar. Me voy a desquitar de otra manera, otro día. Ahorita no, dice, pero ya va pensando uno en hacer daño. Eso es iniquidad, pecado. Vamos con esto. Acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios, dejan de cumplir el propósito, subraye eso, dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Eso es pecado. Pecado es una cosa, tentación es otra. Salmos 51, 5. Quiero leerle esto. Podría interpretarse como que esta naturaleza pecaminosa se hereda. Otros pasajes parecen afirmar que el pecado se debe a una elección humana. Ezequiel 18:4, 19 y 20. ¿Quién quiere leer Salmo 51:5? Tenemos que leerlo. Parece que se heredara, ¿verdad? Pero cada quien, ¿cómo se llama? Decide qué hacer, hermano. Pecar o no pecar. Es una decisión. Aquí David. Si alguien lo tiene o lo leo aquí. ¿Verdad que parece como que se heredara? Le di la explicación aquí. Podría interpretarse o uno pensar como que esta naturaleza pecaminosa se hereda. Otros pasajes parecen afirmar que el pecado se debe a una elección humana. Ezequiel, en el libro de Ezequiel habla mucho de esto, hermano. Yo me sorprendí. He leído el libro de Ezequiel, pero no como ahora. Ahora lo estoy viendo de otra manera. Yo lo leo 18:4. Búsquelo, hermano. Mire qué dice aquí, el 18:4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Verdad que habla de una individualidad ahí? Ahora el 19, mire qué dice el 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Mire, esto es muy importante. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, aquí dice que si el Padre pecó y el Hijo no pecó, dice que si cumplió, vivirá. O sea, si su Padre peca, si usted no peca, usted no peca. O si al revés el Hijo peca, no quiere decir que el Padre es culpable. Aquí se habla, ya aclara más que esto es una elección humana individual. No sé si me está entendiendo un poquito. Yo creo que sí, está claro. Enalteció, ahora la otra palabra, enalteció. ¿Sabe qué significa? Alabar, elogiar, ensalzar, engrandecer, honrar, exaltar. También se puede significar poner a alguien en un nivel o cargo más alto. Esto es exaltar, elogiar. ¿A cuántos de ustedes lo han elogiado? Vaya, por algo literal, su trabajo. ¿Lo han elogiado a usted por su trabajo alguna vez? Su patrón le ha dicho, muy buen trabajo, hiciste un buen trabajo. Me alegro que trabajes aquí. ¿O no nos han dicho eso, hermano? ¿Verdad que el trabajo habla por uno? Es un elogio que le están exaltando a la persona. Pero usted no va a venir a decir, no, yo hago bien el trabajo, yo soy el mejor. No, tiene que dejar que otro lo haga. Yo he escuchado personas, hermanos, que yo nomás escucho. Hay alguien que trabaja donde yo trabajo que dice que si esa persona no está ahí, ahí no hay nada. Que yo soy el número uno. Que yo nomás escucho. Yo nomás estoy. Sí. Que si ahí se cierra la compañía, si no trabaja ahí. Que yo soy el mero, dice. Yo nomás. Eso es hacerlo uno mismo, hermano. Y a veces cuando uno está callado, de repente lo exaltan a uno en las juntas, porque cada
Nosotros cada primer sábado del mes tenemos juntas en mi trabajo y vamos todos. Ahí sale el manager, el mero manager, y ya dice quién esto, quién lo otro, quién ganó esto, quién esto. Sin necesidad que uno lo diga, él ya sabe. Y él tiene una manera cuando va a exaltar a alguien, dice, él lo exalta, lo eleva y lo honra. Y nos dan un dulce, una barra de chocolate y él la tira, pero es así como un juego, ¿verdad? Pero se siente bien porque tú no lo hiciste, sino que es alguien, y están todos los compañeros ahí, te aplauden. Pero como le digo, el trabajo habla por uno. Pero debemos de pedirle al Señor. Lucas 14:11. ¿Quién se sabe Lucas 14:11? ¿Verdad que se humilla? En Dios es al revés, hermano. El que se humilla será ¿qué? Así es, hermano. ¿Verdad que en Dios es diferente? Lo leo. Lucas 14:11, mire. Mire que dice aquí, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad que en Dios es diferente las cosas, hermano? Debemos de humillarnos para que seamos exaltados. Dice que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, dice. Dice que estemos bajo su mano poderosa y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Salmos 46:10. El único enaltecido es Dios, hermano. De verdad, nosotros no debemos de exaltarnos por lo que sabemos, por lo que tenemos, por nada, hermano. Yo le pido al Señor esa humildad de tener eso, porque dice que el que es humilde será exaltado. Y al humilde lo atiende el Señor, ¿verdad? Y al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos, hermano. Así es Dios. El Señor ama la humildad, ama al humilde. Salmos 46:10, mire qué dice aquí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra, hermano. Aleluya. En toda la tierra, hermanos, en toda la tierra. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, en toda la tierra, hermanos. ¿Verdad que Dios sí es enaltecido? Tal vez la palabra enaltecido quiere decir elevado. Él es el elevado, hermano, el altísimo. Dios, hermano, nosotros no somos nada. Somos polvo, hermano, somos materia. Aleluya. Salmo 108:5, lo voy a leer aquí rápido. Vaya pensando en alguien que se exaltó mucho, hermanos, y fue reducido a una bestia. Ya le di ya la, ¿verdad? 108:5, mire qué dice aquí. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, hermano. Se da cuenta que Él es el enaltecido. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Vamos al libro de Daniel. Hermano Rolando, ¿puede leer Daniel 5:20-21? Mire aquí, hay hombres que se han exaltado mucho, hermanos, se han enaltecido, y mire a qué fueron reducidos. Se enalteció mucho aquí el rey. Daniel 5:20-21. Aleluya. Vamos bien con el tiempo. Amén. Daniel 5:20-21. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¿Cómo ve? ¿Quién fue este? El Nabucodonosor, hermanos.
¿Verdad que no nos podemos enaltecer nosotros mismos, hermano? ¿Verdad que no podemos? Hasta que me llama la última frase la atención, hasta que reconoció que el Altísimo, y esta palabra también significa alto, elevado. Ahí reconoció que Dios era altísimo, hermano, y se le fue devuelto su reino. ¿Verdad que ahí dice otra palabra, pero en la versión América dice enalteció? También ensoberbecer quiere decir eso. Ensoberbecer dice, ¿verdad? En su Biblia dice ensoberbeció su corazón, ¿verdad? Pero también eso significa enalteció. Ahora la otra palabra es corrompiste. ¿Sabe qué significa corrompiste? Estropear, dañar, arruinar. También se refiere a alguien que carece de honradez, o sea, que acepta soborno. Eso es corromper, corrompiste. Ahí está, mire. Corromper o corrompiste. Estropear, dañar, arruinar. También se refiere a alguien que carece de honradez, que acepta soborno. Usted no ha sabido de eso. Más ahora las autoridades que hay aceptan sobornos, hermano. Esa es falta de honradez. En más que todo en nuestros países, hermano. Bajo la mesa, dinero, y permiten las cosas, hermano. En las aduanas. Pasan drogas, pasan esto. Son sobornos, hermano. Bajo de la mesa, dice. Y ahí están como si nada, hermano. ¿Verdad que es pecado aceptar sobornos, hermano? Es transgiversar. Vamos a leer esa palabra también. Efesios 4:29. Mire, yo lo tengo. Mire qué aplica también a corromper. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esta palabra corromper aplica muchas cosas, hermano. Tito 1:15, hermano. Ese verso me lo aprendí, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El otro sigue: profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire que hay mentes corrompidas, hermano. Hay palabras corrompidas. Esta palabra aplica muchas cosas. ¿Lo leyó en su Biblia? Después de Timoteo sigue Tito, ¿verdad? Salud, hermano. Hay que cuidarnos ahorita, hermano. Lo voy a leer textualmente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenemos no decir palabras corrompidas. Tenemos que tener una mente limpia para el Señor, hermano. Por eso dijo el apóstol: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque podemos tener una mente corrompida. Ahora profanaste. Es la otra palabra. Tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicándolo a usos profanos o comunes. ¿Sabe qué significa profanar, hermano? Deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Eso es profanar. Todas estas características las encontramos en este ser, hermano. Aparte la astucia. Imagínese, hermano. Mire, cada palabra la tuve que buscar para aprender yo y aprender ustedes, todos, aprender. Algunas palabras sí sabía significado, pero no de todas, hermano. Yo quisiera saberlo todo, pero no puedo. Quisiera yo tener una mente mejor, pero bueno, con la ayuda de Dios. Ezequiel 22:26. Vamos a entender qué es profanar. Tratar algo sagrado sin el debido respeto, eso significa. Ezequiel 22:26. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Después de Lamentaciones sigue, ¿verdad? Busca el libro de Ezequiel 22:26. Muchas cosas se aplican a esto. Mire qué dice aquí.
Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Mire qué dice. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Eso significa también profanar, no distinguir entre lo inmundo, entre lo limpio, entre lo santo, entre lo profano. ¿Sabe que hay mucho de eso ahora? Hay mucho de esto. Hay profanación en las iglesias, hermano. No pueden distinguir porque la mente está entenebrecida, está oscurecida ya. Una oscuridad que hay. Mire qué dice esta lectura. Yo cuando leí esto, sus sacerdotes, oiga bien, ¿quiénes? Los de arriba, hermanos. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 39:7, ahí mismo, denle vuelta, hay unas hojitas a su Biblia. Hasta el nombre de Jehová es profanado, hermano. Lo profanan el nombre del Señor a cada rato, hermano. ¿Usted vio los premios de los Globos de Oro? ¿Qué pasó ahí? Aleluya. No ve noticias usted. Mire qué dice aquí. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Hasta el nombre de Jehová es profanado, hermano. Aleluya. Tenemos que tener cuidado, hermano. Esta ciudad, Dios cero, dice, no necesita a Dios. Imagínense, mencionando a Dios en sus cosas profanas, porque eso es profano. Yo me puse a pensar por qué tienen necesidad en premios mundanos de estar mencionando a Dios, hermano. Si no están hablando de Dios, están hablando de sus cosas, de sus premios, de sus logros. Porque usted ponga atención en estas cosas, siempre mencionan a Dios para profanar su nombre, hermanos. Y todos se rieron, todas las famosas, las estrellas de Hollywood se rieron, hermanos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Por más que el hombre quiera profanar el nombre de Dios, no, hermano. Dios es Dios. Sin usted y sin mí, Dios es Dios, hermanos. La gente que dice yo no quiero a Dios, no quiero nada. Y Dios sigue siendo Dios aunque usted no quiera o yo no quiera. Y eso se lo decía a mi hijo, yo que fue criado en la iglesia y se apartó. Yo le dije una vez, con Dios y sin Dios, Dios es Dios, le dije a mi hijo, hermano. Contigo o sin ti, Dios es Dios y está en su santo trono, le dije. Y sabe la Biblia, mi hijo, pero yo estoy orando por él, hermano. Gracias a Dios, ahí está mi hijo, gracias a la misericordia de Dios. Pero ha sido dura la lucha con él. Yo sé que nadie lo conoce, algún día va a venir por aquí, yo tengo fe que sí. Es mi hijo mayor, tengo 2 hijos, Stephanie y mi hijo Eric. Y un día va a venir por acá si Dios lo permite. Hebreos 12, mire qué dice aquí, 16, 17, yo lo leo, ya lo tengo. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabe que la primogenitura en los tiempos antiguos era varón? Era algo muy importante. Es el que iba a heredar las cosas, el que iba a estar al frente. Mire, él profanó eso. Lo vendió por un plato de lentejas, dice en una parte en la Biblia. Y después anduvo llore y llore, hermano. Eso es profanar, hermano. Hacer uso sin el debido respeto de algo sagrado. Tratar algo sagrado sin el debido respeto. O aplicándolo a usos profanos o comunes. Deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de estas cosas respetables, hermano.
¿Verdad que el nombre de Dios es respetable, hermano? No podemos usar ni el nombre de Dios en vano, hermano. Profanamos eso. Ahora, ya leímos todas las palabras, ¿verdad? Ahora ya sabemos un poco el significado de esto. La voluntad de las criaturas, al menos en el caso de Satanás y Adán, no sería libre si no tuviera la posibilidad de desobedecer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el mal es el resultado del abuso de la libertad, hermano. Dios nos dio un libre albedrío, esa es la palabra correcta. Yo decía albedrío, no es albedrío, de escoger. Y por este libre albedrío nosotros hemos abusado de esta libertad. Como tenemos libertad para decidir, entonces hemos abusado de esto, de lo que Dios nos ha dado, de libre albedrío. Lo voy a leer otra vez. La voluntad de las criaturas, o sea, usted y yo tenemos una voluntad propia, al menos en el caso de Satanás y de Adán, no sería libre si no tuviera la posibilidad de desobedecer la voluntad de Dios. No sería libre si nosotros no pudiéramos escoger. Eso es lo que quiere decir. No sería libre si no tuviera la posibilidad de desobedecer la voluntad de Dios. Por tanto, el mal es el resultado del abuso de la libertad que Dios nos ha dado, hermano. Libre albedrío. Dios creó a Adán y a Eva y por extensión a Satanás. ¿Verdad que Él creó todas las cosas, hermano? Los ángeles, los arcángeles. Dice que Él que era un querubín. También en los ángeles hay ¿cómo se llama? Estatus, digámoslo así. Hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles, hay diferentes, ¿verdad? Como los managers, uno es más grande, siguen otros y otros, así hay en los ángeles. Y hasta en los demonios hay, hermano. Hay niveles. Dice que él era un querubín. Y usted ha leído en la Biblia que dice, oh querubín, hay arcángeles, hay ángeles. ¿Verdad que por extensión a Satanás? Con libertad para elegir a favor o en contra de Dios. Génesis capítulo 1 al 3. El ejercicio del libre albedrío, aplicándolo al rebelarse y causar males catastróficos, no habría sido verdaderamente libre. Por eso se llama libre albedrío. Sin la capacidad de desobedecer. De modo que la providencia divina no queda comprometida. Él sigue siendo soberano sobre la historia y su justicia y bondad son impugnables por la caída. O sea que Dios no tiene la culpa de lo que el hombre ha hecho, hermano. El hombre eligió esto, desobedecer a Dios. Lo vuelvo a leer. Libre albedrío. Dios creó a Adán y a Eva y por extensión a Satanás con libertad para elegir a favor o en contra de Dios. ¿Verdad que sí? Génesis capítulo 1 y hasta el capítulo 3. El ejercicio del libre albedrío, aplicándolo al rebelarse y causar males catastróficos, no habría sido verdaderamente libre sin la capacidad de desobedecer. ¿Verdad que tenemos la capacidad de desobedecer y obedecer? De modo que la providencia divina no queda comprometida. Él, oh Dios, sigue siendo soberano sobre la historia y su justicia y bondad no son impugnadas por la caída. No son impugnadas, hermano. No se puede culpar a Dios de las decisiones que usted y yo tomamos. Sabemos la palabra de Dios que todo va a tener una consecuencia. Ahora, ¿usted entiende qué es tentación? Los hermanos me van a poner esta pregunta. ¿Qué es tentación para usted? ¿Qué piensa de esto? Tenemos que saber qué es tentación. ¿Qué es tentación? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Qué es tentación? Sí. Sí, vamos a leer eso también, correcto. Pero en sí, ¿qué es tentación?
En términos generales, es la incentivación para hacer algo malo, hermano. Eso es, en términos generales. ¿Qué es incentivación? Que me mueve o excita a desear hacer algo. Te estimula, pues. Te estimula. Es como yo estaba explicándole a mi hermanita ya, ¿qué entiendes por tentación? Es como que alguien te incentiva o tú mismo te incentivas. Porque hay personas que te incentivan a la tentación. Y también uno, ¿verdad? Porque no vamos a echarle la culpa a todos, ¿verdad? Y como tenemos la gran decir que el diablo no es omnipresente, hermanos, como Dios. Vamos a ver a través de la Biblia que nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia gana, por nuestro propio gusto, por nuestro propio deseo. Entonces, tentación en términos generales es la incentivación para hacer algo malo. Eso es, hermanos. Incentivación que mueve o excita a desear hacer algo. Estimula. Te estimula eso, hacerlo. Te estimula. También incentivación en otro sentido puede darse laboralmente. Te dan tu incentivo pues para que trabajes mejor, seas más rendidor en el trabajo, más productivo. Te dan dinero pues, le voy a dar aumento y eso te incentiva a hacer algo mejor. O sea que esta palabra es aplicable para varios usos. Pero incentivación es algo que te mueve a desear hacer algo. Lo deseas, lo quieres hacer. Pastor ya había hablado de esto, Mateo 4, 1 al 11. ¿Quién es el tentador, hermano? El diablo, hermanos. Vamos a leer, hermano Rolando, lea Mateo 4, 1 al 11, está largo. Ahí vamos a ver con qué tentó a Jesús el diablo. ¿Y sabe con qué fue lo primero? ¿Con qué fue lo primero? Con el pan, hermanos. ¿Y con quién tentó a Eva? Con el fruto, hermanos. Se da cuenta que todo esto concuerda. Aleluya. Siga la lectura. Amén, gloria a Dios. Mateo 4, 1 al 12. Sí, 4, 1 al 11. Al 11, sí, ok. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, gracias. ¿Con qué fue lo primero, hermano? Con el pan, hermano. Estaba en ayuno el Señor, hermano. Estaba en ayuno el Señor. Mire, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hermano. ¿Y vino quién? El tentador, o sea, el diablo. Mire, lo tentó con el pan. Lo tentó con los reinos. Mire, el diablo se sabe la palabra, hermanos. Pero ¿cómo lo usa? Vamos a estudiar esta palabra. Esta palabra es tergiversar. Tergiversó, mire, con la misma palabra, pero la acomodó como acomodar algo en diferente posición, quiero decir. Vamos a ver esto. Esto es muy importante. Con esta misma palabra podemos ser engañados, hermano. Con esta misma palabra. Vamos, seguimos. Ya leímos eso. Ahora, Primera de Tesalonicenses 3:5, ya lo tengo listo.
Primera de Tesalonicenses 3:5. Mire qué dice aquí. 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Verdad que él es el tentador? Vamos a leer también Santiago, el libro de Santiago. Santiago habla muy claramente de esto. Santiago 1, 12, 13 y 14 vamos a leer. Mire qué dice aquí. Si nosotros pecamos es por nuestra propia culpa, por nuestro propio deseo. Dios no tenta a nadie, hermanos. ¿Usted sabía eso? Lo vamos a leer también para que nos quede claro. Santiago 1, 12, 13 y 14. Mire qué dice aquí. Y lo hemos leído mucho esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, mire, concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué le parece? Que somos atraídos y seducidos. La tentación usa mucho la seducción, hermanos. Concupiscencia. ¿Sabe qué significa esto? Deseo, lujuria, un deseo intenso de obtener placer, también un deseo desmedido de obtener riquezas y placeres terrenales. Esto no solo se refiere a la lujuria, a lo corporal, lo voy a decir así, sino también a tener dinero, también a eso. Sí, dígame. Sí. Sí. Sí, así es, sí es cierto esto. Porque ahí la palabra clave, bienaventurado el varón que soporta, no quiere decir que no nos van a llegar tentaciones, sino que si cedemos a ellas, si somos seducidos, porque las tentaciones nos llegan en toda edad, hermanos. Sí, diga, pastor. Ahí está la respuesta, hermano. Dios no tienta a nadie. Somos tentados. Todos tenemos tentaciones, pero podemos soportarlas con la ayuda de Dios. Es soportar. No vamos a decir que las tentaciones llegan las tentaciones, pero ahí sí cedemos a ellas. Este es el problema mayor. Que si nos dejamos arrastrar, si nos dejamos seducir. Muy bien. Esto significa concupiscencia, deseo, lujuria, un deseo intenso de obtener placer, también un deseo desmedido de tener riqueza y placeres terrenales. No solo se refiere a lo sexual, sino que también al dinero, también a la avaricia. Esto significa concupiscencia. Ahora vamos a ver 1 Corintios 10, 13. Aquí habla el apóstol Pablo que ninguna tentación que no sea humana. Dios siempre nos da la salida, hermanos. Siempre. Siempre Dios nos da una salida. Acuérdese de José. Acuérdese, hay una salida, podemos correr.
aunque podemos estar en el mismo puesto de la tentación, ay, podemos correr. Porque Dios no tienta a nadie, hermanos. Podemos soportar. Pero hay el de aquel que quiera soportar, hermanos. Aleluya. Dios siempre nos da una salida, hermanos. Y leámoslo para que estemos seguros. Cuando nos llegue la tentación, a mí, usted, hay salida. Hay maneras. Velad y orad, la oración, para que no caigas en tentación. Hay maneras. Dios nos dejó maneras, hermanos. No hay excusa. El que peca es porque lo quiere hacer. Porque lo queremos hacer simple. Mire qué dice este texto. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Aleluya. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es lo clave, hermanos. Soportar. No es que no va a llegar. Soportar. Dios nos da salida, hermano. Aleluya. Dios no nos va a dejar ahí. Somos sus hijos. Aleluya. ¿Verdad que es por nuestra propia cuenta que hacemos las cosas? Porque Dios nos da este texto a mí me anima, hermanos. Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar. ¿No lo anima a usted este verso? Que algo que no sea humano. No nos va a venir una tentación de otro planeta, hermano, sino de aquí, de las tentaciones que nuestro mismo Señor sufrió. Vimos en el texto con la comida, con el pan, con los reinos, o sea, con el dinero, hermano, con el poder. Con todo fue tentado en todo, dice. En todo, y todo es todo. Aleluya. Alabado sea Dios, hermanos. Ya leímos, ¿verdad? Las tentaciones de Jesús. Usted puede subrayar con qué lo tentó el diablo. Usted puede subrayar con los reinos, con el poder. Y con la misma palabra le habló, hermanos. Mire cómo es de astuto, hermanos. Por eso tenemos que conocer sus artimañas, sus artificios. La Biblia lo dice, hermanos, no lo digo yo. Aquí ya empezó la tentación, hermano, con Eva. ¿Me pueden poner la imagen de Eva? Gracias. Ahí está, mire. No le voy a decir que la serpiente estaba así, solo es una imagen. Esto parece, ¿a qué le da forma a usted este? Pero no era eso, hermano. La Biblia dice fruto. No me va a pasar como con los niños allá que me pusieron en jaque mate con 200, 300 personas. ¿Y qué me explica qué fruto era? Me dijo un niño. Ay, Dios mío. Yo sentí que ya me iba a enterrar viva ahí en un niño, hermano. Porque él quería saber qué fruto. ¿Qué fruto es, hermana? Me dijo. Usted sabe, me dijo. No, solo dice fruto. Pero yo quiero saber qué fruto, me dijo. Imagine, un niño quería saber, hermano. Mire, ya parece una pera, ¿verdad? Pero no, dice fruto. Si Dios hubiera querido revelarlo, lo hubiera puesto ahí, qué fruto, pero Dios no quiso. Eso es lo que inspiró el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo escribió fruto. Yo no puedo decirle, mire, no le voy a decir que la serpiente estaba así o estaba erguida, como le expliqué la vez pasada. Pero aquí empezó la tentación. Aquí empezó. Me va a poner el hermano las palabras de la serpiente. Ya vamos a terminar. Lea el verso. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empieza con una pregunta interrogativa. Mire la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que la serpiente le dijo a Eva. Ahora Dios. Vamos a ver Dios. ¿Qué dijo Dios? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué dijo la otra? Que no podés comer de todo árbol. ¿Se da cuenta? Mire,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que murieres, el día que comieres ciertamente morirás. Le dijo que de todos podían comer, solo de uno. Y aquí, ¿qué dijo la serpiente? Que no comáis de todo árbol, les dijo. ¿Verdad que no dijo Dios eso? Mira las diferencias en las palabras. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y empezó a hablar con Eva con una pregunta interrogándola. Y Dios no dijo eso, hermano. De todos los árboles podéis comer. Solo del árbol de la ciencia y el bien del mal no podéis comer. ¿Verdad que con las mismas palabras, mire, se da cuenta que con la misma palabra podemos caer, hermano? Si no sabemos bien la palabra y no miramos bien los detalles aquí. Porque hasta Freddy miró los detalles, porque él escribió esto y dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo de todo y ella dijo, aquella dijo que de todos no podés comer. Le dije yo, eso es observar, Freddy. Observó. Entonces la palabra de Dios tiene que primero uno observar. Tiene que leer detenidamente, tener observación. Hasta Freddy se dio cuenta que no era así. Mire qué dice aquí. De todos los árboles. Mire que Dios le dio todos los árboles menos uno. Y la serpiente dijo, no puedes comer de todos. ¿Cómo ve usted esto? Ahora voy con este término. La palabra correcta es tergiversar. Dar una interpretación errónea o falsa a algo, a menudo con la intención de hacerlo. Eso es lo que hizo la serpiente. Por ejemplo, se puede tergiversar un discurso o un evento para defender o excusar algo. La palabra tergiversar proviene del latín tergum, espalda, y versare, girar. O sea que giró lo que Dios hizo. Lo compuso de otra manera, hermanos. ¿Sabe cuáles son los sinónimos de esto? Falsear, distorsionar, trastocar, alterar, manipular, torcer. En la Biblia dice que tuercen la verdad. Trobar, confundir, enmarañar, retorcer. Eso es lo que hizo la serpiente con Eva. Y Eva bien sabía lo que Dios dijo, hermano. ¿Quiere leerlo conmigo? En el otro texto que sigue. Eva sabía bien lo que Dios le dijo, pero la serpiente se lo dijo de otra manera. Con las mismas palabras, hermano. Muchas personas con esta palabra, hermanos, echan a perder al pueblo. Porque no, le dan vuelta, pues. Tergiversan la verdad. Le dan otro sentido. Peor ahorita en enero, hermanos. Dios mío. En verdad, hermano, tenemos que poner cuidado. Mire qué dijo Eva. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Empieza interrogándola. El 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Verdad que Eva sí sabía cómo era la cosa? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad que Dios le había dicho que no iban a morir, que iban a morir? Y la serpiente dijo que no, ni le mencionó que iban a morir. No le mencionó eso. ¿Verdad que quitó esa palabra? Porque la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero no le dijo, si lo comes vas a morir. ¿Verdad que no le dijo que iba a morir? Para que vean, le quitan el contenido al texto. Una de las cosas que yo estaba viendo de esto, yo no sé si usted sabe, la escatología, a veces fuerza a decir el texto lo que no quiere decir. A veces forzamos el texto y no quiere decir eso. Yo a la escatología no le tengo mucha confiabilidad. Hay muchos escatólogos, yo ni sé qué tanto es lo que... Estuve con uno que es muy famoso y estuve en su clase. Y yo estaba poniendo atención. A veces forzaba el verso, el texto bíblico. Dije, no, esto no quiere decir esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que saben mucho, pero le dan vuelta.
como esta palabra, llévesela, tergiversar. Dar una interpretación errónea o falsa a algo a menudo con la intención de hacerlo. Intencionalmente cambian el sentido, el contenido, ni dice eso la palabra, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, eso hay mucho ahorita. Le dan vuelta, tergiversar, eso significa. Ellos manipulan la palabra, hermano, la distorsionan y confunden a las personas. Ya solo 5 minutos para las 12. Estaba viendo yo un ejercicio, a ver si un día lo hacemos, donde alguien, bueno, yo puedo decirle una frase a alguien. Vamos a necesitar 6 personas. Yo le voy a decir una frase en el oído a alguien, una hermana, vaya. Y esta hermana se la tiene que decir al que tiene atrás, pero van a estar separados porque no tiene que oír el otro. A ver cómo llega al final. A ver si llega exactamente como la frase que yo le dije. Porque como tiene que irla pasando, a ver cómo llega. Y yo vi ese ejercicio que alguien le dijo, viera cómo llegó ahí al final. Nada que ver con lo que se dijo. Eso es un ejercicio bueno, hermano. Vamos a decir un verso más o menos. Vamos a ver cómo llegó allá al número 6. Y tiene que decir cada uno qué dijo. Y llegó distorsionado, la frase quedó cambiada totalmente. Eso es tergiversar. O sea que yo dije algo, pero allá llegó. Es como cuando le cuentan algo a uno. ¿Verdad que sí? Y viene y usted se lo cuenta a otro, ya llegó otra información. Ya lo que el primero que contó originalmente, ya se cambió todo. ¿No le ha pasado a usted eso? Cotidianamente, que usted le ha contado algo a alguien y cuando acuerda, ya lo saben como 7 personas, pero ya no, ¿qué va a decir usted? Yo no dije así, dice, porque se dio vuelta todo. Entonces eso es tergiversar. Bueno, ya terminamos. 3 minutos para las 12. Les prometí cumplir, ¿verdad? Porque yo sé que la semana pasada 20 minutos de su tiempo tuvo de más. Si quieren hacer una pregunta o algo no les quedó claro, yo dejo el tiempo. Porque esto, y no entramos nomás a tocar un poquito. Y solo le quiero decir esto, y esto es una de las cosas que yo le digo a mi hija, lléveselo en su corazón. Alguien que te invita o te incita a pecar, no te ama. No te ama. Alguien que te invita o te incita a pecar, no te ama. Porque una persona que ama, no vas a querer que tú pases una vergüenza. Alguien que realmente te ama. Y lo dejo con eso. Y se lo he repetido desde que tenía 6 años. Desde los 6 años le he puesto eso. Si alguien te invita, te excita, te incita. Porque la palabra excitar también significa muchas cosas. A veces solo lo vamos a lo sexual. No, estas palabras tienen significados para varios usos. No te ama. Punto. Bueno, yo los dejo, hermanos. Si quieren, póngase de pie, oramos y queda 2 minutos si quiere usted dar su opinión. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Es clara, viva y eficaz. Gracias, bendito. Ayúdanos, Señor, a observar tu palabra, Dios, para que no seamos engañados, Señor. Oh, Dios, porque muchos pueden darle vuelta, Dios, tergiversarla, Padre Santo. Por eso, danos esa capacidad, Dios mío, para ver las verdades eternas, lo que tú quieres decir en tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje claro de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí, Señor. En el nombre de Jesús.